Buenos días, profesor Mario, buenos días. Buenos días, jóvenes con los que acaban de llegar. El día de hoy el profesor Mario va a reemplazar a su profesor de historia que ha tenido alguna dificultad. ¿Ya? Listo. Buenos días, Cordy. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Disculpen la demora. ¿Listo ya para empezar? ¿Cómo están? Ahí está. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Qué tal, Anderson? ¿Qué tal, Julián? Buenos días, buenos días. Ahí ya todo listo pues, para nuestra clase el día de hoy. ¿Correcto? Semana 16. ¿Correcto? Vamos a empezar entonces la clase. Ya está. ¿Qué tal? Lisley, ¿no? Lisley ahí también ya listo pues para nuestra clase, para el dictado. ¿Correcto? Vamos a aperturar entonces lo que tenemos por dictado en este momento, ¿no? Semana 16 y por ahí está el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, el gobierno de los militares en la época de los años 70 mayormente, y es lo que vamos a plantear en nuestra clase el día de hoy. ¿Correcto? Vamos a proyectar por ahí, ¿correcto? Un momento. Ya, profe. Listo, listo, ya. Listo ahí para las clases, ¿no? Correcto. Ahí está. Vamos por acá. Vamos a compartir. Ya todo listo. Listo, ahí está. Correcto. Creo que nos olvidamos también acá de nuestra... Viendo. Tenemos que desarrollar. A ver, el PowerPoint, Linked Toolbar, ¿no? Muy bien, listo pues para nuestra clase ya. Ahí está. Correcto, mi barrita de trabajo, ¿no? Listo. Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos a comenzar la clase. Vamos a ver acá justamente el tema del día de hoy. El tema a desarrollar es el gobierno de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, jovencitos, este es un tema bastante estudiado, especialmente por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ¿correcto? Y que nos trae a colación un gobierno bastante especial, bastante sui generis, ¿no? Gobierno de militares que tomaron el poder, implantaron una dictadura, pero hicieron jovencitos una serie de medidas políticas, económicas, sociales, muy trascendentales. Y que su impacto duró buen tiempo, y que hasta el día de hoy todavía para aquellos que lo vivieron genera bastante nostalgia. Hay varios libros el día de hoy que nos hablan sobre el tema, por ejemplo, un libro último que ha salido, no sé, la Revolución Peculiar, ¿no? Así, profesor, sí, de Carlos Aguirre y Pablo Drinot, muy buena, ahí lo estás viendo en la imagen. Otro libro es el Héctor Béjar, Velasco, así se llama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La caída de Velasco, de Antonio Zapata, otro libro también que nos puede hablar sobre el tema. El septenato de Alfonso Bahía Tuesta. Bahía Tuesta también explica sobre el tema, ¿no? El ocaso de la oligarquía de Henry Peace, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista del Congreso, hablando de los antiguos terratenientes, ¿no? Ana Kant, por ejemplo, ¿no? Sobre la tierra y la revolución, o Tierra y Revolución, por ejemplo, que salió también un documental hace un buen tiempo, conmemorando pues los 50 años de la reforma agraria. Y así, ¿no? El Plan Inca de Augusto Zimmermann Zavala, ¿no? Varios textos que nos van a hablar sobre la época. Un tema bastante polémico. Vamos a encontrar pues, gente que halaga a Velasco, chino, contigo hasta la muerte, ¿no? Hay gente que viene de esa época, para ellos el gobierno más nacionalista, como también van a haber otros que critican a Velasco y le dan duro, ¿no? Está rojete, comunista, ladrón, me robaste mi tierra, ¿no? Desde el punto de vista de la derecha, pues, de la oligarquía, los hacendados, en fin, vas a encontrar calificativos de todo tipo para el gobierno de los militares de ese entonces. No se puede negar que es trascendental, ¿no? ¿Qué es el gobierno de las Fuerzas Armadas? En realidad es una dictadura militar, obvio, no se puede negar eso,
¿no? De carácter reformista, porque en realidad su objetivo era hacer una serie de reformas económicas, sociales, políticas, donde el Estado participó mucho y donde se recurrió al discurso nacionalista, ni con la burguesía, ni con los obreros, ni capitalismo ni comunismo, sino con la nación nacionalista. ¿Te das cuenta? Pero había un obstáculo. El obstáculo que no permitía el avance del Perú, chicos, era la oligarquía terrateniente, los hacendados. Por eso había que tumbárselos, en el sentido figurado, ¿no? Creando una industria nacional. Se promovió, jovencitos, el desarrollo de una industria nacional. Sí, era necesario ya en esta época. ¿Ah, sí, profe? Sí, porque también en ese momento, en la década de los 60, los movimientos sociales habían aumentado. Los comunistas, los socialistas, como quieres llamarle, estaban tomando las armas. Se estaban volviendo más radicales, ¿no? Entre Moscú y Pekín, Patria Roja, Bandera Roja, Yacta, están surgiendo ya no solo partidos políticos, sino también guerrillas, como el FIR, Frente Izquierda Revolucionaria, el MIR, ¿no? El Movimiento Izquierda Revolucionaria, o de repente el Ejército de Liberación Nacional, del poeta Javier Gerán, ¿cuántos? Entonces, había que frenar, jovencitos, la agudización de los problemas sociales. Y el gobierno va a hacer toda una política nacionalista, ¿no? De generar industrias nacionales que sustituyan las importaciones. Y eso eran proyectos, pues, económicos planteados por el Centro Económico para América Latina, la CEPAL, que incluso tenía el apoyo en ese entonces, de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería perder América Latina. No, pero comisas no, no importan que sea cediendo. Era una época diferente, pues, muchachos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo llegaron al poder los militares? En realidad, chicos, esto de hacer una serie de reformas no era propio de los militares. Los militares ya lo habían planificado desde los años 50, cuando en el Perú se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. El CAEM fue una institución que vio la situación del Perú. Y para ellos lo mejor era que tomase el poder un gobierno que hiciera la reforma agraria, que evitara que los comunistas tomen el poder, que nacionalizaran empresas estratégicas, que se apoyara a una burguesía, que hay que frenar los avances sociales. Los del CAEM planteaban eso. Pero querían que esto se haga en democracia. ¿Ah, sí, profesor? Sí, querían que se haga en democracia. Y aparece, por ejemplo, un señor llamado Fernando Belaúnde en 1963, bueno, 62, 63, después de una serie de incidentes. Y Belaúnde, con Acción Popular en ese entonces, Belaúnde era nacionalista y reformista. Él hablaba de hacer la reforma agraria, recuperar el petróleo, nacionalizar empresas estratégicas. No, hoy tú le dirías, Belaúnde es comunista, comunista, pero en esa época Belaúnde se presentó eso. Y tenía que hacerlo Belaúnde. ¿Qué, profe Belaúnde comunista? No, sí, 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 muchachos. Y te lo puedo demostrar. Si tú ves por ejemplo, acá, Belaúnde comunista, vas a ver cómo era, pues, en ese entonces. Caramba, ¿no? El, ¿Qué te puedo decir? No sé si lo podré, si podremos ver acá. Acá está. Si vamos a leer, uy, ya, imagínate tú cómo vamos a leer tú y yo, ¿no? Para la época, por ejemplo, ¿no? Imagínate. A ver, vamos a ver acá. ¿Sí, profe? Sí. Si tú quieres ver acá, miren, ahí está. Mira lo que dice acá. Esto, adelante hacia el comunismo. Belaúnde, en las elecciones de 1963. Mira, Belaúnde dice que no es comunista, pero no niega que está con el comunismo. Ciudadano, salva al Perú de este instrumento del comunismo. Madre, con tu voto, defiende a tus hijos. No permitas que los conviertan a agentes comunistas al servicio de Moscú y La Habana. Trabajador, con Belaúnde llegaría el comunismo, que significa inestabilidad en el trabajo, disminución de sueldos y salarios, escasez de trabajo, atropellar la libertad sindical y el recargo del trabajo sin aumento de remuneraciones. Católico, Belaúnde ha declarado, ha pactado con el comunismo. El comunismo es la negación de Dios y la persecución de la iglesia. Ciudadano, todo lo que has obtenido con muchos años de lucha y sacrificio lo perderás con el comunismo. Por eso cuídate, Belaúnde, que es un instrumento de los comunistas. Con Belaúnde están en peligro tu patria, tu religión, tu hogar, tu trabajo. Me suena fascismo, patria, religión. Sálvanos con tu voto este domingo, ¿no? El domingo. Así se veía. Y Belaúnde no es comunista, pero era así, jovencito. Julián Edison Álvarez me dice, profesor, tengo entendido que no existe un gobierno comunista. Es una cortina. Bueno, Julián, el comunismo es
una sociedad idealizada, donde no hay clases sociales, donde no existen los países o estados. Si China es un estado, Cuba es un estado, Corea del Norte es un estado, no va a ser comunista, pues. Es un fin, una idealidad hacia donde quieren llegar, un objetivo hacia donde quieren llegar, digamos así. Entonces, ver eso. Mira, a Belaúnde le decían comunista, chicos, y él ganó las elecciones. ¿Verdad? Él tenía que hacer las reformas, pero no pudo hacerlo, porque en el Congreso tuvo la oposición Nunca pudo tener mayoría. ¿Así, profesor? Sí. Señores, de 1963 a 1968 se estaba dando el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero no tenía mayoría en el Congreso. Belaúnde va a tener la oposición en el Congreso de el APRA. ¿Así, profesor? Sí. Va a tener la oposición del APRA y también de la Unión Nacional Odrista. Nunca pudo hacer nada. Todo le bloquearon. Cuando quiso hacer la reforma agraria, ellos lo bloquearon. Me hace recordar hoy al fujicerronismo, por ejemplo, algo así, ¿no? O al fujiaprismo, ¿no? Algo así. Y todo le ponían trabas, 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 trabas. No, no podía gobernar. Era un desastre el gobierno de la UNDE. Y eso que quería hacer las reformas, ¿ah? ¿Dónde está el APRA, que era el Partido Revolucionario? ¿No? Entonces, jovencito, bueno, pues solo servían para blindar nada más. Pero bueno, al final Belaúnde, jovencito, no pudo hacer nada. Y se estaban agudizando las contradicciones. Venían partidos de izquierda, pero más radical. Patria Roja, Bandera Roja, Cayapta, ¿no? Socialismo Democrático, Partido Unificado Martín. Uy, ¿cuántos de ellos? Las guerrillas que ya habían aparecido. Uy. Entonces, los militares decían, uy, no queremos eso. Queremos evitar la convulsión social. Los militares querían sacar a Belaúnde del poder, pero no sabían cómo, hasta que se presentó una situación. Resulta que Belaúnde, unos meses atrás, había logrado que la International Petroleum Company, empresa norteamericana que sacaba petróleo en Talara, en La Brea y Pariñas, oiga, le devolviera al Perú el petróleo que está abajo, en el subsuelo. Ahora el petróleo le pertenece a ellos. Ellos no pagaban impuestos. Durante más de 50 años, Perú no les cobra impuestos. Habíamos perdido un juicio, pues. ¿Así, profesor? Sí, habíamos perdido juicios. Y, muchachos, como vamos a ver acá, en ese panorama, en ese contexto, chicos, Perú le ganó. Ellos, la IPC, decidieron devolvernos el petróleo, el subsuelo. Contentos, grandioso Belaúnde. Y se firmó el Acta de Talara, por el cual el Perú es dueño del subsuelo, el petróleo que está en el subsuelo. Pero ellos, la IPC, empresa de Estados Unidos, International Petroleum Company, era dueño de la refinería que está en el suelo, en el suelo. Y nosotros, los peruanos, vamos a venderle el petróleo durante los próximos 40 años. ¿Correcto? Los próximos 40 años se le iba a vender petróleo. El problema es a cuánto, a cómo. El director de la SUNAT del petróleo, en esa época se llamaba Empresa Petrolera Fiscal, ¿no? El director de la Empresa Petrolera Fiscal, Aurelio Loret de Mola, jovencitos, dice, ¿dónde está la página de los precios? Acá no hay, acá solamente hay 10 páginas del Acta de Talara. ¿Dónde está la página de los precios? Y ahí vino el cargo montón. Como habían periódicos opositores a Belaúnde, ¿sabe lo que dijeron? ¡Fraude! ¿Cómo es posible? ¡Corrupción! Habían otros periódicos que decían, no, con Belaúnde y su gente decían, no, no existe la página, después de la página 10, la página 11, no existe. Y hasta ahora. Pero la gente en el Perú es más desconfiada. ¿Dónde está la página 11? ¿Dónde está la página 11? ¿Te das cuenta? Y te soy sincero, hablando con historiadores sobre este tema, ningún historiador se pone de acuerdo si es que existe o no la página 11. No sabemos, yo tampoco sé si existió o no, pero sabes, a los militares les tiene sin cuidado. Lo único que querían era sacar a Belaúnde y se aprovecharon del famoso escándalo de la página 11, deportaron a Belaúnde y ahí los militares tomaron el poder. ¿Qué te parece? Eso les sirvió. Ver cierto o falso, pero fue el pretexto para poder sacar a Belaúnde. Y así ellos, los militares, hacer las reformas que Belaúnde no lo pudo hacer en democracia. Y así, pues, tenemos que ver también el contexto. Es la época, chicos,
de la Guerra Fría, toda la Guerra Fría. Estamos en la época de la Guerra Fría, ¿no? En los años 60 ya había triunfado la Revolución Cubana, Fidel Castro era admirado en toda América Latina, todos querían ser como Fidel Castro y el Che. En los años 70 Salvador Allende en Chile va a aplicar la vía chilena al socialismo, que después terminó con la dictadura de Pinochet. Más adelante en los 70, en el año 73, se vendrá la crisis mundial del petróleo, porque Israel y Estados Unidos derrotaron a los países árabes y los países árabes decidieron disminuir la producción de petróleo y eso elevó el precio. Es la época de la guerra de Vietnam, y también su finalización en 1975. ¡Wow! Parecía que la izquierda estaba a la vuelta de la esquina y Estados Unidos tenía que hacer algo. Todo se le escapaba a los Estados Unidos. Imagínate, ¿no? Era la Guerra Fría, pues, muchachos. Bueno, en ese contexto estamos. En ese contexto estamos. El Perú siempre había estado dentro del área de influencia americana. Siempre. ¿Ah, sí, profe? Sí. Pero ahora el Perú va a cambiar de, digamos, área de influencia o va a optar también por nuevas áreas de influencia. Lo veremos. Wow. Entonces, ver acá. Vamos a ver entonces ahora cómo gobernó Juan Velasco Alvarado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el gobierno de Velasco, jovencitos, es de carácter reformista, una dictadura militar reformista. Sí, profesor, así es, no se puede negar ello. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque hizo una serie de reformas de impacto que tú te vas a dar cuenta posteriormente. ¿Te das cuenta? Su objetivo era, chicos, acabar con la oligarquía, con los hacendados. No en el sentido literal, acabar, profe, los va a eliminar, los va a matar. No, sino como grupo de poder. Entiéndelo en sentido peyorativo, ¿correcto? El objetivo era sacarlos del poder ya, ya basta, ¿no? Y apoyar a la naciente burguesía peruana. Una burguesía que siempre había sido frenada. El objetivo es promover el desarrollo del Perú como una industria nacional burguesa, pues muchachos. Ese es el objetivo, ¿no? Ya no terratenientes, ya no hacendados, oligarcas jamonales, ya fue. Entonces, era ahí. Y para eso se va a poner en práctica el famoso Plan Inca. Allá, profe, el Plan Inca. Exacto, muchachitos. El Plan Inca. ¿Ya? Así se llama el plan de las reformas hechas por Juan Velasco Alvarado. Ahora, ¿y cómo empezaron las reformas? Bueno, desde que Velasco llegó al poder, pues. El golpe de Estado fue un 3 de octubre. Un 3 de octubre de 1968 fue ese golpe velasquista. Ah, ya pasó. ¿Te das cuenta? Pero un día llamado 9 de octubre, un día 9 de octubre, 6 días después del 3, ¿no? De 1968, cuando Velasco dio el golpe de Estado, chicos, los militares, los enanitos verdes, ¿qué pasó, profesor? Tomaron la International Petroleum Company. Acá está. Acá están los militares. ¿Cómo toma la refinería de Talara? La IPC fue expropiada y sus instalaciones se convirtieron en Petróleos del Perú, o Petro Perú. Ese día Perú, por primera vez en su vida, le había alzado la voz a Estados Unidos. ¿Qué te pasa? ¡Para acá! Uy, Perú, con una autoestima, nunca más me vamos a mirar. Y desde ahí lo celebró, todos los 9 de octubre, Día de la Dignidad Nacional. Se siente bien, se siente bien. Imagínate, muchachos. Y esto de la creación de Petroperú fue solo el inicio, porque después de eso, el Perú hizo una serie de nacionalizaciones. Más de 190 empresas estatales. Ah, sí, profesor. Sí, nacionalizadas. ¿Qué te parece? Y ahí están todas. En Afer Perú, ¿no? La Peruvian Corporation se convirtió en Afer Perú, Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Ah, ¿verdad, profesor? ¿Te das cuenta? Todos los puertos del Perú, en manos de ingleses, franceses, etcétera, pasan a ser Empresa Nacional de Puertos del Perú, en Apu, Perú. La Cerro de Pasco Mining Company, que tenía varias minas en la Sierra Central del Perú, se llamó Centro Minero del Perú, Centromin Perú. Marcona Mining Company, que sacaba hierro en Ica, se convierte en Hierro Perú, y así Aeroperú, Compañía Peruana de Teléfono, todo. Chinazo. La gente estaba impactada. Para la época, nunca se había dado un fenómeno histórico así, de impacto, muchachos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ver acá. ¿Y por qué no lo hizo la empresa privada, profesor? Lo que pasa es que en el Perú, lamentablemente, nunca hubo empresa privada fuerte. Mayormente, y si hubo, eran muy pocas. Mayormente eran extranjeras. Todo lo contrario. Los puertos en manos de ingleses, franceses. El aeropuerto igual. Los ferrocarriles igual. Todo. El cobre, el hierro en manos de extranjeros. Entonces, eso se cuestionaba. Y en el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, ellos habían estudiado que, por ejemplo, se debe controlar siempre, ¿no? Las riquezas estratégicas, lo que genera mayores divisas. ¿Qué pasaría si Perú tuviese una guerra con un país? Decir, el petróleo no puede estar en manos de extranjeros, debe estar en manos de peruanos, decía así. No, 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 por eso decía. Y los puertos también no deberían estar en manos de extranjeros. Entonces, bajo esa doctrina de la seguridad nacional es que se nacionalizó. Y como no había peruanos, o sea, no había peruanos que controlaran ello, por eso, como no hay burguesía nacional, quien va a hacer el papel empresarial es el Estado. De ahí las empresas estatales, pues muchachos. Perú tuvo que indemnizar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya tenían un documento llamado Enmienda Hickenlooper. Este era digamos, un planteamiento norteamericano a nivel mundial. Cualquier empresa norteamericana que sea expropiada debe pagar el justificio, lo que vale. Secretamente, el Perú indemnizó. Verbalmente, ante todos, visiblemente dijo, no voy a pagar, no voy a pagar. Pero secretamente pagó. Hoy lo sabemos. Ah, ya empezó. ¿Te das cuenta? No todas las empresas fueron nacionalizadas. Por ejemplo, Sauder Perú, Química Suiza, no fueron nacionalizadas porque eran empresas nuevas, ¿no? Recientes contratos. Y que la empresa privada siga explorando ahí, ¿no? Entonces, también habría que tener en cuenta eso, ¿no? Y además los contratos estaban por terminar en los casos de la Sauder, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacerme problemas? No sé, para esa época, digamos. Y el Perú, desde luego, por haber hecho eso, va a tener problemas con Estados Unidos. Por créditos y préstamos, Perú se va a acercar a la Unión Soviética. Vamos a entablar por primera vez relaciones con el bloque soviético, con países de Europa Oriental, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, la Unión Soviética, con China, con Cuba, chico. Y especialmente Perú se prestó dinero de la URSS, y esto va a aumentar nuestra deuda externa, pero para la compra de armas mayormente, tanques. Ah, ya, profe, fue así. Dije, Estados Unidos nos bloqueó, pues. Entonces, caramba, ¿no? En ese entonces. Ahora, pero si a ti te preguntan, ¿cuál es la reforma más impactante del gobierno de Velasco? Obvio, jovencitos, la reforma agraria. Vamos a ir hablando de la reforma agraria. Uy, también estuvo la reforma industrial, ¿no? Donde el Estado era jovencitos empresarios. En la reforma industrial, tanto el obrero como el burgués, juntos, obrero más el empresario burgués, son dueños de la empresa. Y si tú eres dueño de la empresa, los dos son dueños de la empresa, ¿para qué uno se va a neutralizar al otro? ¿No? Ah, ya, profesor. El sindicato de trabajadores, junto al dueño, el burgués, jovencito, van a desarrollar la comunidad industrial, por el cual ni capitalismo ni comunismo. Hágalo por la patria. Vas a tener estabilidad laboral. Estabilidad laboral. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? En ese contexto también, chicos, la reforma más resaltante es la reforma agraria, pues no se puede negar, chicos, ten presente. Dice acá, Miselec Gregory, Sillerico me dice, profe, Velasco dejó empresas, tierras al Perú, faltó educar a la población para aprovechar ello. Lástima, el gobierno de Fujimori lo vendió absolutamente todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? En teoría suena bonito Miselec, ¿no? Miselec, o es Miselec Gregory. Ajá, sí, pues, suena así bonito, pero es cierto, Velasco nacionalizó todo. Años después, en los 90, Fujimori privatizó. Pero eso también tiene que ver con mucho el contexto. A veces, miren, ¿qué había nacionalizado Velasco? Chatarra. Velasco nacionalizó chatarra, porque las empresas nacionales peruanas dejaron de ser competitivas, productivas. Un tarro de leche, fideos, aceite, qué sé yo, cualquier producto hecho en el Perú, chicos, no era competitivo con un producto extranjero, ¿no? El tarro de leche en el Perú, digamos, voy a poner el precio actual.
está a 4 soles, pero de repente el tarro debería estar 6, está a 6 soles, precio real en el mercado internacional, costo de producción. Pero en el Perú lo vendíamos ¿a cuánto? Jovencitos, ¿no? No, no, disculpe. El costo de producción en el Perú no era 4 soles, era 6 soles. Costo de producción hecho en el Perú. Pero en el mercado internacional estaba 4 soles, es el precio. Pero en el Perú cuesta elaborarlo 6 soles en las fábricas. Entonces, ¿qué hacía el Estado peruano? Como queríamos industria nacional, proteger a la industria nacional, para protegerla subsidiábamos. El Estado le daba 2 soles adicionales a la empresa privada nacional para que la leche esté 4 soles. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Subsidiar. O se le ponía aranceles, impuestos al producto extranjero para que esté más caro. En vez de que venga con ese precio barato de 4 soles, que venga ese producto a 5 soles o 6 soles. Le poníamos trabas. ¿Sí? Si haces eso todos los años, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, te vas a quedar misio. Te vas a quedar misio. ¿Mm? No puedes estar subsidiando toda la vida. Ese es un tiempo nada más. Nunca fuimos competitivos. Y si queremos productos más baratos, tendríamos que importar tecnología que no se hace acá, bienes de capital, traerlo de afuera. Implica dólares. Pero también te voy a decir algo, no era típico de Perú. A nivel planetario, en todo el mundo las empresas estatales estaban generando pérdidas. En todo el mundo. Llegamos en una mala época, en un mal contexto. Y le afectó a Perú, y no solo a Perú, a todo. Y la moda fue privatizar desde los años 70. Chile fue el experimento, después Inglaterra, Francia, Estados Unidos. En fin, ¿qué te puedo decir? ¿No? Y no podíamos seguir con empresas que generan pérdidas. ¿Qué hacer, no? Yo quisiera empresas nacionales. Yo quisiera poner mi fábrica acá en Perú, mi fábrica de agujas el día de hoy, pero no puedo, porque con un sol yo produciría 100 agujas, 100 agujas a un sol en el Perú. Pero en China, 1000 agujas a un sol. Pongámoslo así. No soy competitivo, mi fábrica quebraría. Tengo que ser competitivo. Pero todos los países quieren ser industrializados. El problema es que los bienes de capital se importan. La tecnología viene de afuera. ¿Qué ofreces tú para que tu producto sea más barato? Bajar salarios, que es lo que hacen a nivel mundial. Bajar el precio digamos, de la energía. ¿Mm? Porque si tú subes el precio de la energía, tus precios suben. Alemania, por ejemplo, cobra, paga bien a sus trabajadores. Pero ¿por qué el producto alemán es barato? Ah, porque usan energía barata. Energía rusa. Pero ahorita ha roto relaciones comerciales con Rusia. Alemania le está pasando mal. Busca siempre algo que haga bajar los costos de producción. ¿Qué te puedo decir? ¿No? José Bernardino Condori me dice, profe, el gran fallo de nacionalizar es que las empresas dejan de producir, porque todo, al menos del Estado, siempre pasa por la burocracia, a diferencia del sector privado que vela por la estabilidad en el mercado, lo que favorece a los compradores porque son capaces de influenciar en ello. Puede ser, no necesariamente, hay empresas estatales que funcionan bien, José Bernardino, ¿no? Pero que tienen administración privada, de tipo privada dentro del Estado. ¿Ah? No necesariamente tienen, nacionalizar es todo malo, privatizar es bueno, no necesariamente eso. Acá también agregas, ¿no, Juan José? Porque una empresa nacional trabaja con dinero del Estado, pero la privada lo hace con su propio capital. Sí, es el riesgo, también no se puede negar, no se puede negar. Miss Gregory me dice, profe, por ello faltó una concientización a la población al dejar el lucro propio de los gobiernos, cosa que casi todos, por no decir todos los gobiernos han realizado. Sí, te entiendo, Mislek, pero eso de formar concientización, es un proceso histórico largo, generaciones. Una generación mínimo es 20 años. Generaciones, 40, 60 años, 100 años, ¿te das cuenta? O sea, mientras tanto nacionalizo, o sea, es todo un dilema, no es fácil el manejo de esto, Mislek. En teoría es lo que tú estás hablando, en teoría. El discurso entre otras personas que piensan igual que tú, sí, faltó contestación, faltó. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero no quiero detenerme en ello, lo que dicen ustedes por el chat, sino plantear acá qué pasó con la reforma. La reforma agraria, yo tengo mi punto de vista. Mira, la reforma agraria se guió en base al lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. ¡Bravo, chino! Esta fue la frase de Emiliano Zapata de la Revolución Mexicana, aunque se la atribuyeron a Tupac Amaru, que no tenía nada que ver. La reforma agraria, chicos, eliminó a la oligarquía.
Velasco se tumbó 400 años de oligarquía. En la costa, las haciendas, Cayaltí, Paramonga, Cartavio, Casagrande, etcétera, oye, exportaban su algodón, su azúcar, especialmente azúcar. Por eso se crearon cooperativas agrarias de producción social. Se la dieron como cooperativas a los trabajadores. Nacen las cooperativas agrarias de producción social. En cambio, en la sierra era más haciendas de gamonales. El indio no era propietario de nada. La economía era de autoconsumo, era local, regional, no tenía tecnología. Por eso al indio se le dio, al Yanacona, se le dio la propiedad de la tierra. Se fragmentó la tierra y se crearon las SAIS, pues, Sociedades Agropecuarias de Interés Social. Era interesante. El objetivo era frenar la toma de tierras, el avance de las comunidades campesinas, ¿no? O sea, por frenar eso, terminar con la explotación de la hacienda costeña, el latifundio, porque se estaban volviendo socialistas, pues. Era interesante la propuesta. ¿Así, profesor? Sí. Y la reforma agraria, al final, chicos, tenía que tener un balance. Lamentablemente fracasó. Nos fuimos a la quiebra en la agricultura. Nos fuimos a la quiebra en la agricultura. Y eso es lo que nos critican los analistas de la derecha siempre, ¿no? Aldo Mariate, ¿no? Por ahí Fritz Dubois, todos aquellos critican que nos fuimos a la quiebra, lo cual es cierto, sí, nos fuimos a la quiebra. Pero hay algo que no podemos negar. Velasco creó el Perú como hoy lo conocemos, porque liberó al indio. El indio deja de ser indio, se convierte en campesino. Ahora eres libre, ya no estás adscrito a la tierra como siervo. Ahora eres libre para convertirte en el Cholo Power que existe hoy. Si no, no existiría Gamarra, los ambulantes. Si no, no habría sido tú el que eres hoy. Muchos de los familiares seguiríamos viviendo en la sierra. Qué pena lo que voy a decir, ¿no? Hablando quechua. Imagínate, ¿no? El peruano se incorporó a la modernidad, a la cultura occidental. Pero es así. Y nació el Perú como hoy lo conocemos. Ya no hay retroceso. Sí, faltó apoyo técnico. Perdimos mercado, la dejadez, la burocracia, como decía ahí también su compañero Mislek. Faltó conciencia. Se politizó la administración. No querían trabajar los sindicalistas. O la burocracia estatal mandaba gente, ingenieros que no conocían la realidad. Perdimos mercado, perdimos crédito y nos fuimos a la quiebra. Pero el hombre se liberó. Ahora eres libre. Si no, no hubieran aparecido cuántos hombres que hoy te suenan del mundo andino. ¿Mm? Eso es lo que pasó. Aparece el Cholo de Gamarra y como el Cholo Manta Morales, no, yo lo soy y no me compadezcas. Así fue, muchachitos, ¿no? Yo rescato eso, el aspecto social. Velasco será recordado de aquí a 100, 200 años porque liberó al indio, no por la crisis económica agrícola que generó, sino liberó al indio. Esa es la trascendencia, jovencitos, ¿no? Ah, ya, profesor. Juan José Bernardo dice, lo malo de eso fue que al darle esa cantidad de propiedades a los campesinos que no tuvieron educación financiera, es como darle 10.000 soles a un niño. Obvio, algo así, sí, algo así. Coincido con esa comparación, Juan José Bernardino, ¿no? Por acá, Mislek Gregory dice, fue una reforma agraria un tanto apresurada, fue pensada para el momento sin apoyo. Muchas expectativas, sí, Mislek, ¿no? Muchas expectativas sin apoyo. Y acá escribes, creo que que si se hubiese analizado mejor en esos años, quizás hubiera sido mejor, pero el pueblo también pedía a gritos una reforma. Obvio, yo no niego que era necesaria la reforma. Teníamos que tumbar a la oligarquía. Chicos, en 1900, en el año 1900, la agricultura representaba el 70% de los ingresos del país. Y por eso mandaban los hacendados, la oligarquía. Pero 70 años después, en 1969, cuando se hace la reforma agraria, la agricultura le daba al Perú el 19% de sus ingresos. O sea, el PBI de Perú dependía en 19% de la agricultura. Pero 70 años atrás, el 70% de los ingresos del Perú procedían de la agricultura. Y en 1969 la oligarquía seguía fregando, pues seguía haciendo normas, leyes que trababan el desarrollo del Perú. Por eso se los liquidó, se los sacó del escenario político. Te guste o no. Era así, muchachos. Julián Edison me dice, profesor, en Bolivia, ¿cómo es que se deja el 70% para el Estado y el 30% para el privado? Ah, Julián, te entiendo. ¿Sabes? Ahí está el error de Bolivia. Ninguna empresa, ninguna empresa del planeta Tierra va a aceptar 70% para el Estado y 30% privado.
Lo que ha hecho Bolivia es renegociar con las empresas que ya estaban en Bolivia, como Repsol y todo eso. Esa historia ya me la sé, Julián. Renegoció, pero desde ahí hasta hoy, ninguna empresa extranjera ha invertido en Bolivia. Solo renegoció con las empresas que estuvieran ya, empresas extranjeras que estaban en Bolivia, porque se las impuso Evo Morales. Pero Bolivia se ha descapitalizado porque necesitas inversión extranjera. Y ese es el problema ahorita que está sufriendo el gobierno de Arce. No llegan capitales. Bolivia se está quedando misio porque el Estado se quiere quedar con todo. Y cuando tú pones un negocio, un capitalista pone un negocio es para ganar, 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 ganancia, ganancia, ganancia. Sí, el capitalista no tiene corazón. Ah, ya no, se quiere quedar con todo. Ya que se quede, pues. Pero nunca voy a volver a invertir. Y eso es lo que tiene el problema Bolivia. Bonito suena en teoría, pero no te dicen la otra parte. Pan para hoy, hambre para mañana, Julia me dice. Yo no soy de los que son totalmente todo privado, pero tampoco todo del Estado. No soy estúpido, tengo que reflexionar. No me pongo en un extremo, solo derecha o solo izquierda, ¿no? Hay que reflexionar en ese aspecto. Entonces, veré yo, pues, Julián. Chicos, fracasó, pero era necesario la reforma agraria. Muchas expectativas. Oiga, ¿qué más, profesor? Uf, ¿qué otras cosas no se dieron en este panorama? Me quedan 6 minutos, ¿no? También entender eso, ¿no? Julián Edison me dice, en resumen, debe haber empresas privadas nacionales. Yo soy de esos, pero el modelo... Mire, chicos, Julián, para terminar con esta idea, ¿qué pasaría si en el mundo hay una crisis capitalista mundial en este momento? Todos tienen empresas privadas. Te aseguro que el Estado saldría a salvar a las empresas privadas. Las va a estatizar, no se dice nacionalizar, estatizar por un tiempo, después privatizar la mente. Ya, pues a mí no me van a engañar. Y crean teorías económicas, como la monetarista, otros sí, pero es que tenemos que salvar a las empresas privadas. Como tampoco todo puede ser del Estado, pues. Si es todo del Estado, caramba, ¿qué va a pasar? El Estado va a subsidiar siempre a la empresa que le vaya mal. El Estado, y al final te vas a quedar con un bolsón de empresas que generan pérdidas, como le pasó a la Unión Soviética, ¿no? Hay que mirarlo, jovencitos, la realidad, ¿no? Hay que comparar, jovencillos, ¿no? A veces caemos en extremismos. A veces, porque hay discursos en la radio, en la televisión, o documentales, o me encierro en mi burbuja, este es mi intelectual que me gusta, porque está hablando lo que me gusta, está hablando lo que me gusta nada más. Porque, mira, Bolivia nacionalizó, o Brasil hizo esto, o porque en Estados Unidos o Chile se hicieron esto. Me cierro, no, no es así. Tienes que reflexionar en ese aspecto. Siempre buscar un punto también de equilibrio. ¿Mm? Imagínense. Oiga, la situación económica era interesante, pero lamentablemente por todo esto nuestras exportaciones cayeron, perdimos mercados extranjeros, nos endeudamos, porque todo lo que hizo Velasco fue endeudarse. ¿Tú crees que fue gratis la nacionalización? No, nos endeudamos. Y déjame decirle, en el año 1900, a mí me cae bien Velasco, no lo voy a negar, pero tengo que ser crítico, pues tengo que decir la verdad. En 1968, la deuda externa era de 670 millones de dólares. Cuando Velasco se vaya, en 1975, la deuda externa del Perú es, agárrate, 3.600 millones de dólares. Ah, sí, la crisis era fuerte. De 40% de inflación, subimos a más de 60% de inflación en el año 1965. La situación era fuerte. Y en 1973 se produjo la crisis mundial del petróleo y Perú consumía más petróleo. La producción de energía no procedía todo de energía hidroeléctrica, mucho era termoeléctrica y teníamos que importar petróleo. Teníamos más industria y más industria necesitaba más energía. Perú consumía más energía. Y esto afectó al Perú también, ¿no? O sea, en el discurso es bonito, pero en la práctica, o sea, una cosa es con guitarra cuando ya eres gobierno y otra cosa es con cajón, ¿no? A veces cuando yo le escucho a Milei, en Argentina ha tomado el poder ya ayer, Milei, ¿no? Dice, sí, vamos a hacer esto, vamos a cerrar una cosa, vamos a dolarizar. Oye, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. No vamos a conversar con China, con los comunistas, vamos a ayudar a Ucrania. Oye, de repente te gusta lo que dice, pero ¿tú crees que va a ser así? Yo lo veo difícil. Solo un estúpido haría las cosas así a rajatabla.
tienes que pensar bien, reflexionar. No todo es ganar, 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 ganar territorio. A veces tienes que retroceder por estrategia, dar un paso para atrás para dar dos pasos adelante. Así se hacen las cosas, ¿no? Y también tomar decisiones, te gusten o no. Es así. Políticamente el gobierno se declaró revolucionario, nacionalista, ni capitalista, ni comunista. Perú se incorpora al movimiento de los no alineados, ni con Estados Unidos, ni con la URSS. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Entonces, ver acá, se tenía que garantizar la seguridad interna y externa contra el imperialismo. Así veía Perú. Por eso todo era así. Establecimos relaciones con Cuba. Se produjo el terremoto del Callejón de Huaylas, que enterró a Yungay cuando un pedazo del Huascarán se desprendió. Qué pena, Yungay. 70.000 muertos. De ahí nace Defensa Civil, pues. Y siempre, los días 30 de mayo, siempre realizamos un simulacro, ¿no? Perú compró material bélico de la URSS. Se creía que iba a haber una guerra, pero no hubo esa guerra, porque muchos de los militares de esa época estaban resentidos con Chile, pues iban a conmemorar los 100 años de la guerra con Chile. Se expropiaron los canales de televisión, confiscación de diarios, ¿no? Tantas cosas así, porque decía se quería democratizar, pues jovencitos, la información, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Flor Caterín Oxa me dice, profe, confiscó los medios de comunicación, ¿con qué propósito? El propósito era, pues, chicos, que apoyen la revolución, que apoyen la revolución de Velasco, la revolución de los militares, la reforma, y también con el propósito de democratizar la información. Por ejemplo, Expreso pasó a manos de, creo que del sindicato de obreros, ¿no? El comercio pasó a los campesinos, o sea, cada sector social, sindical, era dueño de un medio de comunicación. Y desde la óptica de ellos se empezaba a tratar el tema noticioso. ¿Te das cuenta? Eso es democratizar la información. Así es como se hizo. Pero claro, se van a alinear todos con el gobierno de Velasco, pues, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Ese es de los medios de comunicación, sea de derecha o izquierda, siempre va a ser, siempre ideología, chicos. Cualquiera de los dos lados. Cualquiera de los dos lados. En fin. Y todo gobierno necesita pues apoyo mediante los medios de comunicación. Es así, y eso lo estás viendo el día de hoy. Todos los medios de comunicación, en su mayoría, en su línea política, los propietarios están alineados con el actual gobierno de Dina Boluarte, ¿sí o no? Tal tema se toca, tal tema no se toca. ¿Te das cuenta? Así es, muchachos. En fin, y lo mismo quería Velasco, pues. No lo voy a negar en ese aspecto. Con la reforma educativa, chicos, la reforma educativa estuvo a cargo de Augusto Salazar Bondi, un gran educador y filósofo peruano. Se plantea que la educación debe estar incorporada a la producción, a la técnica laboral. No se debe enseñar solamente conocimiento, sino algo que le sirva para desenvolverse en la vida. Nació el uniforme escolar estilo militar, ese gris que yo usé, ¿no? Parece muerto. Se planteó acá que el quechua es parte del idioma oficial en el Perú. Se crea el Sindicato Único de Trabajadores. Ya no hay colegios de varones y mujeres separados. Ahora, colegios mixtos, nacen los colegios mixtos. Nacen los colegios mañana, tarde y noche. Algo nuevo. Se incorpora la educación inicial dentro del proceso de la educación regular. La inicial nació el Perú como lo conocemos. Se incorporan cursos como trigonometría, que no había, química, que no había, psicología, filosofía y lógica. Han desaparecido, pero en su época habían en los colegios. Tanto de eso, muchachos. Imagínense, ¿no? Era así, chicos, el contexto. 9:01, profesor, me dice acá la Cor. Sí, sí, Cordy. Disculpe, voy a pasar unos 5 minutos, pero termino ahí. Se crea el Sistema Nacional de Movilización Social, el SINAMOS, en fin, pues muchachos. Pero también no le fue bien. La crisis se agudizaba. En 1975 los militares hicieron una huelga, paro, se atrincheraron en Radio Patrulla y más de 80 policías muertos, jovencitos. Velasco estaba enfermo, la crisis se agudizaba. Oye, todas las empresas generaban pérdidas, pérdidas. Por eso es que un grupo de militares dijo, hasta acá nomás. Velasco había perdido la pierna, tenía diabetes y se dio el tacnazo, el golpe de Estado de Morales Bermúdez contra Velasco. Pero un golpe de Estado sutil, porque en ese golpe de Estado, ¿no? Militar, problemas internos entre los militares. Velasco le dice a la población, junto a Morales Bermúdez, que el general Morales va a continuar la revolución. Apóyenlo. ¿Te das cuenta? Así lo dijo Velasco. Parecía que no era golpe de Estado. Eso fue la situación, jovencitos. Ah, ya. Entonces, ver acá. Entró Morales Bermúdez y Morales tenía que frenar todas las reformas porque no había plata, estábamos misios, muchachos. ¿Así, profesor? Sí. Y esta
toma del poder Morales es contrarreformista. Paró todo. Se va a incorporar al modelo neoliberal, o del Fondo Monetario Internacional. Su plan se llamó Tupac Amaru, que reemplazó el plan Inca de Velasco. Y acá van a aplicar la receta del Fondo Monetario. No había plata, es cierto. Convocó a civiles, ya antes eran todos militares, y lo principal es que eliminó los subsidios. Esto es lo que afectó a la población. En el gobierno de Velasco todo estaba subsidiado, pues. Por eso los precios estaban aparentemente baratos. Pero ahora que no había plata, no había plata para seguir subsidiando. Y el gobierno quería quitar los subsidios poquito a poquito, cada mes. 20%, 20%, 30%, 50%. O sea, si la leche estaba a 6 soles, pero te lo venden a ti a 4, la leche cada mes podría estar 4.20, 4.50, 4.60, me dejo entender, 5 soles, 5.10, así. Y así, y la gente le ha muerto paquete de medidas económicas, paquetazos. Y no subía como debía ser. El gobierno decía, sube a 5.10, no, ya estaba a 5.50. ¿Te das cuenta? Sube a 5.30, no, ya estaba a 5.80, algo así. Y la gente, por la subida de los precios, hizo la huelga más grande de la historia del Perú. Y vino los toques de queda, prohibido la huelga, nada, la gente seguía con los paros nacionales. El gobierno ya no pudo más. ¿Y sabes lo que hizo el gobierno militar? Jovencitos, ¿m? Como vamos a ver acá, convocó a asamblea constituyente. Uy, uy, uy. Y de esta forma, los militares estaban diciendo que los civiles hagan una constitución. Ganaron, todos los partidos participaron, todos los partidos políticos, ¿no? Salvo Acción Popular. Y el APRA con Víctor Raúl Torre será presidente del Congreso. Acá está Víctor Raúl, acá está Alan García. Y ellos terminaron de elaborar la constitución en el 79. Y esta constitución del 79 es la que dio el voto a los analfabetos. Son mayores de edad a los 18 años. Segunda vuelta electoral. 50% más uno, pues si no pasa, segunda vuelta electoral. Y en el año 80 convocaron elecciones donde ganó Belaúnde Terry. Cuando Belaúnde llegó en 1980, la deuda externa ya no era 670 millones como en 1968, era de, agárrate, 9.600 millones de dólares. Esa era la deuda externa. La inflación llegaba al 83%. Un caos. Las empresas peruanas generaban pérdidas. Huelga, protesta, eso era un caos. Eso es lo que tomaba Belaúnde. Y encima se iniciaba la lucha armada con Sendero Luminoso. Eso tener presente. ¿Correcto? Sí, chicos, eso es lo que se daba en ese contexto. Oiga, rapidito nomás, te doy las claves, solo te doy las claves, ya no, porque no, me ganó el tiempo. ¿No? Hubo cambio de horario y no sabía que dictaba estas horas, a primera hora, por eso entré tarde, disculpe. Rapidito nomás, así. A ver, pregunta 1, la clave es la C, 2 y 3, 2 y 3. ¿Ya? Pregunta 2, la clave es la C, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Pregunta 3, acá la clave es la C, ceviche, que es como idioma oficial. Pregunta 4, la clave es la A, aguadito, solo uno, ¿ya? Ah, ya, profesor. Profe, Pregunta 5, acá la clave es la D, Torrolaya de la Torre, ¿ya? profe Mario, Pregunta ¿me oye? 6, acá la clave es A, puso en marcha la reforma agraria. Y pregunta 7, la empresa petrolífera, la B, ¿no? Pregunta 7, y la 8, me falta la 8, son 8 preguntas. La 8 sería la D, cambio de gobierno en China. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ocurrido? Que, bueno, fuera, en el mundo, claro, China, pues, de Mao, ¿no? Fue desplazado por Deng Xiaoping. Chicos, hasta acá la clase, ¿ya? Muchas gracias. Me preguntan por acá que algún artículo, canal. Ya dije al inicio los libros, de Prado de Irinot, La Revolución Peculiar, el Tierra y Revolución, también, ¿no? El documental que aparece en YouTube. Busquen varios, lo dije al inicio. Está grabado en la clase en los libros que dije. Cuídense bastante, nos vemos. Hasta luego, disculpen la demora. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenos días, profesor Fidel. Buenos días. Bueno, Muy buenos días. ¿Se me oye? buenos días, profesor. Profesor, ¿pueden salir al receso? Usted me dirá 5 minutos. Ya, 5 minutos. Muy bien, no hay problema. 5 minutos, Buenos días a chicos. todos. 5 minutos. 5 minutos de receso, jóvenes.